Empezar primero con lo que es logaritmos. Logaritmo viene de una función exponencial, por si acaso. No hay ejercicios que no se pueden resolver de forma exponencial, entonces para eso va a quedar en función logarítmica. Tenemos la notación de un logaritmo aquí. Dice que el logaritmo, chicos, de n a esto que está acá se le conoce como número, a esto que está acá se le conoce como base, y el logaritmo todo vendría a ser un resultado x. El logaritmo de un número en cierta base. ¿Ya? Hay ejercicios que solamente me dicen logaritmo de n y no te dan la base. Ojo, no es que no den la base, se sobreentiende, así como la aritmética, que esto va a ser base 10. ¿Sí? Perfecto, cuando no te digan cuánto, o sea, no te den el b, eso tú vas a entender que es base 10. Ya, eso ya lo tienes aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos calcular de repente o regresarlo, el logaritmo de n en base b igual a x, ¿de dónde vino? Ah, ya. Vino de que la base, escúchame bien, así se resuelve. La base elevado al resultado, la base elevado al resultado es igual al número. La base elevado al resultado es igual al número. Lo único que tienes que saber. Tengo un ejemplo. De repente aquí me piden calcular el valor de n en esta función de logaritmos o en esta ecuación de logaritmos. ¿Sí? Tú vas a decir la base, que en este caso la base es 2, elevado al resultado, que es 4, tiene que ser igual al número, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánto vale n? 2 elevado a la cuarta tiene que ser igual al número, en este caso, n. ¿Correcto? 2 elevado a la cuarta es igual al número n. Por lo tanto, nosotros podemos decir, en este caso, cuánto vale el valor de n, ¿no? Lo tomamos por aquí. Por lo tanto, podemos decir que el valor de n, ¿cuánto vale aquí? Valdría 16. ¿Ok? Que el valor de n estaría valiendo 16. ¿Correcto todos? Muy bien, algo sencillo. Listo. Algo que tienes que tener claro, que el número y la base siempre tienen que ser números mayores que 0. Que el número y la base siempre tienen que ser números mayores que 0. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces, el día de hoy también vamos a ver unas propiedades básicas de logaritmos. Vamos a ver unas propiedades de logaritmos, ¿ok? Escúchame bien, son las propiedades principales que eso me van a poder ayudar a resolver cualquier tipo de ejercicio, de ecuaciones, de función sobre logaritmos, ¿ok? Bien, la primera propiedad tenemos que el logaritmo de 1 en base b es igual a 0. Tienes que tener claro eso, que todo logaritmo de 1 en base b es igual a 0. En cualquier base, puede ser base 5, base 7, base 10, base 8, base 9, base 10, cualquier base. O sea, si tenemos un ejemplo, si a mí me dicen que el logaritmo, por aquí, el logaritmo de 1 en base 5, tú directamente vas a decir que ese resultado vale 0. ¿Ok? El logaritmo de 1 en base 5, tú directamente vas a decir que ese resultado vale 0. Segunda propiedad. En la segunda propiedad tenemos que el logaritmo de a en base a igual a 1. Cuando el número es igual a la base, ese logaritmo vale 1. ¿Ok? Mira, cuando a mí me dicen que el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo de 5 en base 5, yo voy a decir que ese resultado vale 1. Directamente vale 1. Yo cuando veo ejercicios, muchachos, cuando digo que el logaritmo de número igual a la base, yo simplemente hago esto. Ojo, yo hago esto, ¿ya? Yo hago eso, pero lo voy a eliminar siempre y cuando la operación se esté multiplicando, siempre y cuando la operación se esté dividiendo o esté como exponente, ¿correcto? Como raíz, como índice, siempre y cuando estén esas operaciones, porque el 1 no afecta en nada. Si tú lo multiplicas algo por una expresión, me va a quedar la expresión. Si tú divides una expresión entre 1, me va a quedar la expresión. Si yo elevo una expresión a la 1, me va a quedar la expresión. Y si yo le saco la raíz 1 de una expresión, me va a quedar la expresión. Ojo, pero si la expresión está que suma al logaritmo de 5 en base a 5, ahí no quedaría igual. Hay que tener bastante cuidado. Si la expresión está restando al logaritmo de 5 en base a 5, no quedaría igual. Hay que tener bastante cuidado. Lo eliminamos siempre y cuando sea un producto, una división, un exponente, sea un exponente o un índice. Perfecto. Si está sumando o si está restando, no te olvides que ese resultado vale 1. Muy bien. Otra propiedad, la propiedad número 3, dice que el logaritmo de a a la n en base b. Como te das cuenta, el exponente en este caso se encuentra en el número. Cuando el exponente se encuentra en el número, ese exponente pasa a multiplicar a cada logaritmo.
ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo, donde me quedaría entonces n por logaritmo de a en base b. ¿Cómo así, profesor? Un ejemplo. Tenemos un logaritmo, por acá, escúchame bien, tenemos un logaritmo de 2 a la cuarta, por ejemplo, en base 3, ¿ya? De 2 a la cuarta en base 3. Entonces yo puedo decir que este exponente que está aquí del número pasaría a multiplicar al logaritmo y eso me quedaría 4 veces, ¿no? El logaritmo, 4 veces el logaritmo de 2 en base 3. 4 veces el logaritmo de 2 en base 3. ¿Correcto? No te olvides de la propiedad, pero eso cumple cuando el exponente esté en el número. Pero ¿qué pasa si el exponente está en la base? Ah, listo. Si esto pasa arriba, o sea, pasaría a multiplicar. Si está en la base, pasaría a dividir. Un ejemplo, ¿qué pasaría si por acá me dan un ejemplo que dicen el logaritmo de 2 en base 3 a la cuarta? ¿Sí? Muy bien. Esto sería igual, en este caso el exponente pasaría pero a dividir, ¿no? Pasaría a dividir. Quedaría como resultado un cuarto, recuerda que aquí hay uno, del logaritmo de 2 en base 3. ¿Perfecto? Quedaría un cuarto del logaritmo de 2 en base 3. Así quedaría esta propiedad. No te olvides, cuando el número está en el exponente, en la base, el exponente está en la base, en el número, pasa a multiplicar, pero cuando el exponente está en la base, pasa a dividir. Hasta el momento llevamos 4 propiedades, son propiedades muy importantes, son propiedades básicas que nos vamos a utilizar, como le dije, en ejercicios. Continuamos. Bien, continuamos con la propiedad número 5. La propiedad número 5 está derivada de la propiedad número 3 y la propiedad número 4, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije cuando el exponente está en el número o cuando el exponente está en la base? Tenemos un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo tenga un logaritmo, por ejemplo, de 16 en base 8, ¿ya? Mira, vamos a utilizar una de las propiedades anteriores, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es descomponer tanto el número como la base y dejarlos en una misma base, ¿ya? Por ejemplo, el 16 y el 8 pueden quedar en base 2, ¿no? Entonces yo voy a decir que esto es igual, escúchame bien, esto va a ser igual a un logaritmo, mira bien, a un logaritmo. El 16 lo podemos descomponer como 2 elevado a la cuarta, ¿te parece o no te parece? Sí, ¿no? Y el 8 lo podemos dejar como 2 elevado al cubo. Y el 8 lo podemos dejar como 2 elevado al cubo. Mira, ¿recuerdas que te dije yo, cuando yo veía un logaritmo en el cual el número era igual a la base, qué hacía? ¿Te acuerdas? Simplemente hacía esto. Lo eliminaba. Ahora, me está quedando como respuesta el exponente de arriba sobre el exponente de abajo. Me está quedando como respuesta el exponente de arriba, 4, sobre el exponente de abajo, que es 3. Entonces, yo diría que esta respuesta del logaritmo de 16 en base 8 simplemente va a quedar como respuesta 4 tercios. Simplemente va a quedar como respuesta 4 tercios. Sencillo, ¿no? Sencillo, muy bien. Ahora tenemos una propiedad número 6. La propiedad número 6 dice el logaritmo de a por b, un producto de números. Ojo, en una base c. Recuerda, la multiplicación de números de un logaritmo, eso te va a llevar a la suma de sus logaritmos. La multiplicación te va a llevar a la suma de cada uno de sus logaritmos. Por ejemplo, tengo un logaritmo, escúchame bien, de 15, por ejemplo, en base 6. O en base 7, dejémoslo. De 15 en base 7. Ya. Yo puedo descomponer este 15. Sus factores en este caso puede ser un 5 por 3. 5 por 3. Que eso puede quedar igual, por lo tanto, a un logaritmo de 5 en base 7. Escúchame bien. A un logaritmo de 5 en base 7 más un logaritmo de 3 en base 7. Mira, entonces, mira, sencillo, correcto, muy bien. No te olvides, el logaritmo de un producto me lleva a la suma de sus logaritmos siempre y cuando estén en la misma base. O viceversa, de repente yo tengo esta suma en la misma base, lo regresas al producto. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver una propiedad número 7 que viene de la división. Si en el producto se sumaban, en la división se va a restar. Ojo, pero mandaría el numerador. El numerador iría primero. El logaritmo de a en base c menos el logaritmo de b en base c. Por ejemplo, imagínate que por aquí yo tenga un logaritmo, escúchame bien, de un, ¿qué le ponemos? 20
sobre 3 en base, ¿qué le ponemos? En base 5. Ahí está. Vamos a ver por aquí. Y eso me quedaría como resultado a logaritmo de 20 en base 5 menos un logaritmo de 3 en base 5. Así quedaría ese resultado. Un logaritmo de 20 en base 5 menos un logaritmo de 3 en base 5. ¿Correcto? Si es que te piden esto, claro que aquí todavía se puede seguir reduciendo, ¿no? Pero esa es la propiedad número 7, ¿ok? Muy bien. Muy bien, continuamos con la octava propiedad, chicos, ¿no? La propiedad del producto de logaritmos, no de números, no nos confundamos con la propiedad anterior. El logaritmo de A en base B por un logaritmo de B en base A, ¿no? Esta propiedad es una propiedad muy sencilla, ¿ya? Donde cuando veas aquí que el número se encuentra como base con el producto, no importa si esté por allá, no importa, bien lejos, elimínalo. Vemos que el número se encuentra como base, lo eliminamos, ¿te das cuenta? Muy bien. Por lo tanto, al final, como ya no queda, no se van todos los números y se van todas las bases, ese producto me queda 1. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de 2 en base 3 por el logaritmo de 3 en base 2, mira, ve, 2 arriba, 2 abajo, 3 arriba, 3 abajo. No hay números, no hay bases. Ese resultado quedaría unido. Pero ¿qué pasaría si es que tengo un producto así de logaritmo? Eso se llama la regla de la cadena, ¿no? Fácil. Mira, ve. Cuando tengo un producto de logaritmo de A en base B por un logaritmo de B en base C por un logaritmo de C en base D, eso me va a quedar un logaritmo de A en base D. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? A ver, ¿qué te he dicho? B arriba, B abajo. ¿Sí o no? C arriba, C abajo. Entonces me quedaría un número y una base. Al quedarme un número y una base, eso sería un logaritmo. Y eso me quedaría un logaritmo de A en base B. Hagamos un ejemplo. Tenemos un logaritmo, a ver por aquí, vamos por acá, un logaritmo, por ejemplo, de 4 en base 3 por un logaritmo de 3 en base 5 por un logaritmo de 5 en base 2. ¿Ok? Mira, escúchame bien. Ahora, tú aplicas esta propiedad. Producto en logaritmos. 3 arriba, 3 abajo. Número base, número arriba, base, aquí se elimina. Ojo, me está quedando un número y una base. Y eso automáticamente se formaría un logaritmo. ¿No ves? Sería igual a un logaritmo de 4 en base 2. ¿Te parece? Pero ¿qué tal si el 4 yo digo que es 2 elevado al cuadrado? ¿Sí o no? El 4 es 2 elevado al cuadrado en base 2, en base 2. ¿Te acuerdas? El logaritmo, cuando era igual 2 en base 2, se eliminaba. ¿Y qué me queda como respuesta? Solamente el exponente. En este caso, mi respuesta solo vendría a ser 2. ¿Sencillo? Muy bien. No, este es el producto de logaritmos, la regla de la cadena, a simplificar. Muy bien. Tengo una propiedad en la cual de acá se permuta. Permutar es cambiar posiciones. Cambiamos este A por la base principal por el número. Cambiamos, ¿no? El A, acá está, se cambió. El A minúscula pasaría abajo y el A mayúscula pasaría a formar parte del número. Mira, tengo un ejemplo muy práctico, pero quiero que escuches aquí. Imagínate que yo tenga por acá un 5 elevado a un logaritmo de 3 en base 5. ¿Perfecto? Claro, profesor, ya permutamos, mira. Cambiamos el 3 por el 5 de acá, ¿sí? De logaritmo de 5 en base 5. ¿Te acuerdas que dije cuando estaba en exponente, si esto era igual, se eliminaba y el resultado que me queda, 3? Ah, qué fácil, profesor. Pero escúchame, cuando tú veas esta propiedad, si esta base que está acá principal es igual a la base del logaritmo, ¿sí? Simplemente tú aplicas esta curvita de acá. Yo aplico, lo elimino. Siempre y cuando la base principal de acá de todo el logaritmo, de acá de todo, sea la base de aquí, de este de aquí.
del logaritmo. O sea, 5 elevado al logaritmo en base 5 se elimina y el resultado me quedaría este 3. Profesor, si aquí hubiera un x por aquí, por ejemplo, 5 a la x, el resultado me quedaría 3 elevado a la x. Profesor, si aquí hubiera sido un 25, miren, por ejemplo acá, ya mira, si yo digo aquí, un 49 elevado a un logaritmo de 2 en base 7. Mira, un 49 elevado a un logaritmo de 2 en base 7. Ya, yo digo que este es un 7 elevado al cuadrado, ¿sí o no? De logaritmo de 2 en base 7. Ya, entonces, aplicamos la parabolita, ¿no? 7 elevado al logaritmo en base 7 se elimina. ¿Qué me queda como respuesta? Como respuesta me quedaría este 2, ¿sí o no? Pero este 2 estaría elevado a este cuadrado. Y por lo tanto, 2 al cuadrado, la respuesta vendría a ser 4 para ese ejercicio, ¿sí? Muy bien, continuamos con otra propiedad, la propiedad número 11. Muy bien, y como vemos aquí la propiedad número 11 y la propiedad número 11 son propiedades 12, son propiedades sencillas también. La propiedad antilogaritmo de a en base b es igual a b a la. Cada vez que tú veas uno que diga por ahí antilogaritmo, ¿ya? Elimina esto, elimina el antilog, elimina el antilog. Elimina el antilog y lo que te queda es b elevado a la. Por ejemplo, antilog de 3 en base 2, elimino el antilog y me queda 2 al cubo. Bueno, en este caso, la respuesta es 8. ¿Sencillo? Yo siento, ¿para qué lo ponen, no? El antilog. Pero así la propiedad, el antilog se elimina y solamente me quedaría, así como lo ves, b elevado a la 2 elevado al cubo. Propiedad número 12, el cologaritmo de b en base a, de a en base b, perdón, de a en base b es igual al menos logaritmo de a en base b. O sea, el co simplemente es reemplazado por el menos. El co es reemplazado simplemente por un negativo. O sea, si te dicen el cologaritmo de 5 en base 3, eso es igual al menos logaritmo de 5 en base 3. ¿Sí? Muy bien, espero que esto te haya quedado claro. Son propiedades de logaritmo.